Monique, buenas tardes. Lucía, muy buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo viene el programa hoy? Bueno, viene por supuesto con los temas excluyentes que tienen que ver con el coronavirus, con el comportamiento humano y con la información científica y académica. Por allí vamos a ir hoy. Buen programa, hasta mañana, chau. Gracias. Y buenas tardes para todos en casa. No sé si me parece a mí solo, aún cuando el fin de semana registró el primer fallecimiento por COVID-19, yo veo más gente que la semana pasada, circulando en autos, caminando. ¿Soy la única que ve esto? No sos la única. Lamentablemente no sos la única. Lo que pasa es que mientras estén los días lindos y la gente entra en esa suerte de me compro todo el alcohol, todos los guantes, todas las mascarillas, pero después salgo a caminar en la Rambla, lamentablemente esto lo vas a ver. Pero ¿y qué tiene que pasar para que tomemos conciencia? Está clarísimo que el yo me quedo en casa, me estoy recordando un tuit, creo, un posteo de una actriz muy querida, de hecho muy respetada también por mí, que señalaba cuidado, que no perder de vista que el yo me quedo en casa es un privilegio que no lo puede llevar adelante cualquiera, ¿no? Exacto. Lo que una vez más pone a reflexionar sobre la desigualdad social. Pero si vamos al concepto de, está bien, no cualquiera puede darse el lujo del me quedo en casa, hasta tanto al menos no haya cuarentena obligatoria. Pero entre esa situación y el salgo a tomar aire fresco y voy a la feria porque me gusta y es mi rutina de los domingos, y no sé, advierto que no sé si estamos entendiendo. ¿Qué pensás, Es Rodrigo? una mezcla de cosas, ¿no? Hay una especie de ombliguismo de los uruguayos o de un grupo importante de uruguayos de que a nosotros esto no nos va a pasar. O aquello que se decía toda la vida, en Uruguay las cosas pasan 20 años más tarde. Hace un rato lo estábamos hablando, o sea, la verdad, tenemos que hacer un mea culpa entre todos. Esto nos lo morfamos todos, nos lo comimos todos. El 6 de marzo estábamos hablando de los cargos que le iba a tocar al Frente Amplio. O sea, no estábamos hablando de la peor pandemia que íbamos a vivir en nuestra vida. Estábamos hablando de otras cosas. Y bueno, y de alguna manera eso sigue. Y el hecho de que todavía haya números que son... que lo vemos tan lejano, porque son por ahora muy pequeños en porcentaje, entonces lo vemos tan lejano a nosotros. Pero a ver, lo que vivimos el fin de semana, Es ver a inexplicable. Delgado en la conferencia de prensa, dando la información que tuvo que dar, que además se trataba de un amigo, Es inexplicable. ¿no fue un punto de inflexión? Repasemos, por favor. Falleció el primer contagiado por coronavirus en la Asociación Española, 71 años, el profesor, amigo, Rodolfo González Risotto. Lo conocíamos mucho, fue ministro de la Corte Electoral en nombre del Partido Nacional, estaba en el CTI, y bueno, y acaba de fallecer. Con más razón, reforzarle a todos el pedido de que se cuiden, que se queden en sus casas, que es la mejor forma de prevenir esto. Yo quiero simplemente, miren lo que son las vueltas del destino y de la vida. González Risotto nos mandaba mensajes todas las semanas, opinión sobre diferentes temas, una persona muy informada, muy leída, muy querida, buen consejero. Y hace 10 días atrás nos mandó un WhatsApp con unas flores bien coloridas. Y nos mandó un mensaje vinculado al coronavirus que decía, con estas lindas flores quiero transmitir un mensaje de esperanza, recordando que la humanidad ha sabido superar gravísimas pandemias en el pasado. Tengámosles miedo al miedo y solo a ello. Un abrazo grande. Que en paz descanse. Muchas gracias. Bien, más allá, por supuesto, de sumarnos al abrazo a toda la familia y a todo el personal médico de la institución donde estaba hospitalizado, que seguro hizo todo lo posible. Nos quedamos, sí, con alguna de las frases de ese tuit que había mandado, de ese mensaje que le había mandado al propio Delgado la semana anterior.
tengámosle miedo solo al miedo. Es tan delicada, tan delgada la línea entre el miedo, la responsabilidad, la precaución. Cuesta mucho saber cómo administrarlo, ni que hablar para quienes estamos en un medio de comunicación y supone que tenemos que informar, pero a la vez informar con humanidad. O sea, los números y los datos fríos tampoco es informar en un momento donde necesitamos calidez y contención y sensibilidad humana. Entonces se hace de verdad para nosotros muy difícil. ¿Qué pensás, Vero? No, antes de responder, y también respondiendo de alguna manera a lo que estás planteando, creo que hay que destacar dos figuras del gobierno a las que vimos este fin de semana con ese rostro muy humano. Por un lado la de Delgado y después también la de Talvi, ¿no? Dos personas que se han puesto al hombro gestiones muy claras respecto a lo duro que le toca vivir al gobierno, pero además destacar algo que creo que como ciudadanos es bien importante que los medios transmitamos, es la transparencia, ¿no? Hablamos días pasados de, bueno, un tuit que informó algo que no era y la cuestión de irresponsabilidad. Creo que no hay lugar para esas actitudes porque el gobierno está siendo muy transparente. Fíjate que estaban dando una conferencia de prensa, se dio la conferencia de prensa, ellos se enteran de esta información, vuelven a citar a una conferencia de prensa para ser lo más transparente posible, compartir lo que hay, la información que hay, que es muy dura y lo veíamos a Delgado con ese... bueno, afligido porque casualmente fue alguien que conocía y que desde de su cercanía. Lo veíamos a Talvi emocionado con el agradecimiento de alguien que le decía gracias por traer a mi madre, ¿no? Bueno, qué complicado lo que les está tocando a todos, pero a ellos sobre todo, así que yo creo que un reconocimiento especial para estas dos personas. Bien, ¿hubieras imaginado, hubieras esperado que el primer fallecimiento, desgraciadamente, fuese un punto de inflexión para tomar conciencia y que el comportamiento individual alcanzara niveles de mayor responsabilidad? Sí, claro, por supuesto. ¿Y por qué no pasó? El otro día hablaba con un colega y decíamos los dos qué momento para el gobierno, qué situación compleja. Sabemos del esfuerzo que se está haciendo, la cara de Delgado. Y el colega me decía, ¿cuál te parece a vos que puede llegar a ser el momento más complejo, pensando un poco en el futuro de este gobierno? Y yo le dije, sin dudarlo, el día que tenga que anunciar la muerte del primer enfermo, del primer infectado. Ocurrió. Y 24 horas después había gente llamando por teléfono a las termas de Salto para ver si había lugar para ir en Semana de Turismo. ¿Qué mecanismo está actuando en nosotros para tomar ese tipo de actitudes que son realmente increíbles? Bueno, hoy ese es un punto, por ejemplo, ¿no? Lo que se definió de que para Semana Santa, sobre todo, o de turismo que se viene, que todo lo que tenga que ver con campings y atracción turística de la esfera pública se cerrara, ¿no? A los privados se les exhorta, claro. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Está bien? ¿Habría que, de alguna manera, que fuera general y más restrictivo para todos, públicos y privados? Para ser restrictivo para todos tendría que haber una ley. O sea, tú no le puedes obligar a un privado a cerrar su hotel o su espacio si no hay una ley, porque estás limitando en sus derechos. Por otro lado... Sí, pero volvamos a repensar qué son derechos hoy en este contexto. Bueno, el problema es ese. Vos decís, ¿qué mecanismo? El mecanismo que está funcionando acá es la negación, clásico mecanismo psicológico. El que se infecta es el otro, al que le fallece a alguien es a otro. Como no me toca a mí, y es un enemigo que no se ve porque el coronavirus no lo vemos, estamos peleando como una suerte de fantasma, está ya lejos, no lo vemos cerca, hasta que no nos toca. Entonces, lamentablemente... es un que el día, recién cuando los hospitales estén saturados, cuando el sistema sanitario no pueda más, ¿ese va a ser nuestro punto de inflexión? Y somos latinos. Y somos latinos, ¿no? Volvemos a un punto que ya hemos discutido varias veces, incluso con Marta acá, ¿no? Cuando hablamos de una ley, de la posibilidad de que una ley sí les diga a estos lugares que podrían llegar a abrir, o a las personas que quieren ir a acampar a un monte, a cazar o lo que fuere, si les diga, no podés hacerlo. Yo creo que se necesita un insumo de esas características, que no es para que todo el mundo se quede atrincherado en su casa y no salga a trabajar el que necesariamente tiene que hacerlo, sino para que estas personas que no han tomado conciencia y estos servicios que todavía se siguen prestando lo hagan. Una figura pública pone recientemente en el Twitter que uno tiene derecho a elegir en qué casa de balneario pasa su cuarentena, su aislamiento. Eso no es así. Bueno, cuando yo venía para acá en un informativo salía el dueño de un hotel que decía, no, nosotros tenemos el hotel abierto porque si el médico tiene que hacer la cuarentena y no quiere contaminar a su familia, qué mejor lugar para quedarse que mi hotel. Volvemos a lo mismo. A ver,
yo entiendo las dos partes. Entiendo que los privados necesitan seguir generando ingresos porque si no, la inversión de su vida puede morirse, literalmente. Pero por otro lado, están perdiendo de vista el otro derecho que es el de la salud. Entonces es como una cosa muy difícil de decir, ¿para dónde tuerzo la balanza? Hay datos que deberían llamar la atención. En Rocha hay 6 respiradores, en todo Rocha. Inclusive hasta pensar eso, si querés en forma egoísta, voy a tener más posibilidades que me atiendan en Montevideo que en un departamento como por ejemplo Rocha u otro departamento. Están advirtiendo ahora, por ejemplo, Punta del Este, porque mucha gente que va a pasar la... Porque eso que vos decís, el elegir dónde pasar la cuarentena si tenés la posibilidad de tener una casa afuera. Ojo, Punta del Este, tiene 2 hospitales, Pero 2 sanatorios, un salió ahora, hospital. tuvo que Donde llegue a instalarse pandémicamente allí, no van a dar abasto. Pero por otro lado te digo, si vos tuvieras una casa de campo aislada, ¿no?, entre las sierras, y tenés la posibilidad de teletrabajar Claro, y llevarte pero, a tu ver, familia, una cosa, ¿no lo harías? Una cosa es la casa de campo entre las sierras y otra cosa es que te vayas a instalar a un pueblito como Punta del Diablo, donde bueno, tenés tu bien, segunda bien. residencia. Está pidiendo la directora de turismo de la Intendencia, con una, bueno, la verdad que con una calidad y una diplomacia que hay que sacarse el sombrero. Le está diciendo a la gente, bueno, trabajamos para ustedes, los esperamos siempre, pero ahora no ven. No, está claro. No, pero por eso Porque no me tenemos gustaría separar cómo. las cosas. Una cosa sí es elección individual en tanto podés y tenés, y otra es la sensación de turismo vacacional, ¿no? Igual, Victoria, porque vos podés tener la casa en el medio del campo, Sí. aislada en una montaña. Antes vas a tener que apretar el botón del ascensor para bajar donde vivís, llegar a la cochera, agarrar el auto, salir. Pero todo si te eso. quedás acá, vas a apretarlo muchas más veces cuando vas al súper. Bueno, es relativo. Porque se supone que, salvo que tengas un búnker a donde vas, El problema en es algún que momento la vas a tener gente que salir tiene la también. idea de que el virus ataca más en la ciudad que para afuera. No sé de dónde salió esa idea. Entonces del aire libre. Del aire libre. Entonces tienen la idea que si tú ¿Será una estás idea tan lejos equivocada? del smog... Hoy vamos a tener la compañía, No sé por si es supuesto, equivocada o no, el asunto infectólogo es que el nos va a poder aclarar tránsito de muchas cosas. personas. La clave es el tránsito de personas. Bueno, por eso, quienes se van a lugares más aislados es una cosa, quienes eligen pueblitos turísticos o ciudades turísticas es otra, eso está clarísimo, Sí. ¿no? Hay un hotel en Punta del Este que hasta lo utilizó como publicidad. Ya tomó cartas el ministro de Turismo. Venga a pasar la cuarentena segura con nosotros, o sea, publicidad, ¿eh? No voy a dar el nombre, pero ya está por allí. Y alguna idea que anda corriendo por allí, que yo no sé si las autoridades la van a tomar o no, ya que estamos en búsqueda de recursos, tal vez el poner un precio del peaje a 1.000 pesos durante toda esta semana hasta final de turismo, salvo las personas que puedan acreditar que viven pasado la zona de los peajes, no parecería una idea tan alocada. Lo que hay que evitar es el trasiego y el contacto de gente con gente, que quedándonos en nuestro departamento, en nuestra casa, eso no existe o se minimiza. Se minimiza. Es un cortafuego, claro. ¿Y qué haces con la feria? Porque en la feria este domingo estaba así. ¿Qué haces con la feria? Sí, volvamos al escenario bien concreto de acá, ¿no? ¿Qué hacemos con la feria? Porque también se va a andar señalando a los que se van o los que Claro. no. Acá, las ferias, acá, la Rambla, acá, la playa, acá, las avenidas principales, con gente circulando más que la semana pasada. Eso es lo que a mí me llamó poderosamente la El atención. Parque de los Aliados, la gente haciendo deporte. ¿Perdón? El Parque de los Aliados, la gente haciendo deporte. O sea, están esas máquinas que colocó la Intendencia y la gente utilizándolas. Además, Entonces, vos cuando decís, claramente se ha hablado que estas 2 semanas son claves para... Esas imágenes son de este fin de semana. Perdón, Pepe, que te No, has por favor. interrumpido. Pero con todo, creo que hoy hay más gente. Sí. Creo que tenemos una cosa a favor, que es que a 15, 16 días de haberse iniciado todo esto, nuestra curva es muy parecida a Japón y Corea. Entonces, eso también hace que la gente diga, bueno, estamos mejor que otros, y se toma alguna licencia más. Entonces, eso es un problema, porque por un lado son relativamente buenas noticias y por otro es una irresponsabilidad. Pero ¿no escucharon lo que se planteaba hoy justamente de las autoridades sanitarias hablando de que el pico máximo va a llegar en mayo? Sí. ¿Sabés lo que pasa también? La única... Sí. Dale. Termina. Hasta ahora... Vamos a llegar con un pico máximo, ¿con qué capacidad sanitaria? Claro. ¿Con qué variable de RO, que es la cantidad de gente o personas que un infectado puede transmitir? Hasta ahora la única entidad en el Uruguay que yo veo diciendo las cosas como deben ser es la Asociación Uruguaya de Fútbol,
que suspendió todo hasta el 30 de junio, quiere decir que piensa que la actividad capaz pueda empezar en agosto. Entonces, está bueno ponerse a pensar, yo digo, hay que dar buenas noticias, pero también está bueno ponerse a pensar responsablemente de que esto puede ser una situación que nos lleve por lo menos todo el invierno. Bueno, y ahí vamos de nuevo a la delgada línea, ¿no? Entre informar, no generar miedo, pero a la vez tampoco la displacencia, esa cosa genuflexa de que, bueno, como vamos en una curva similar a la de Japón y no similar a la de Italia, entonces no hay que ponerse nervioso. Claro, pero los sistemas sanitarios tanto de Japón como de Corea son incomparables con el nuestro. Claro, lo que pasa es que en todo también sentido, lo que de está pasando recursos. es que acá muchas veces lo que se transmite es, bueno, miren, no queremos que se enfermen todos juntos porque colapsa el sistema médico, pero enfermarnos vamos a enfermar todos. Entonces la gente hace como esa balanza y dice, bueno, yo entre salir a trabajar y total me voy a enfermar, mejor me enfermo ahora que están los hospitales más vacíos. Eso también está pesando en la cabeza a la gente. Claro, pero puede ser entendible el tema del trabajo por un tema de subsistencia, básicamente, pero no de intentar ir a las termas en turismo. No, eso sí, eso o buscar pasar en un hotel. Yo sé que no está bueno señalar, pero hay una actitud muy egoísta también en mucha gente, ¿no? Somos muchísimos los uruguayos que nos estamos quedando en nuestras casas. No es el caso nuestro, que estamos cumpliendo también con nuestro trabajo, que tiene que ver con la función periodística. De paso aprovecho para decir que me duele muchísimo que APU haya tenido que sacar un comunicado este fin de semana señalando más de 100 envíos al seguro de paro, lo cual deteriora notoriamente la calidad informativa, teniendo en cuenta que muchos colegas se están quedando sin trabajo. Supongo que pasado todo esto, que insisto, va a pasar, los colegas volverán a sus puestos de trabajo. Pero al margen de eso, me parece que hay mucha gente que en estos momentos está teniendo una actitud realmente muy egoísta, con mucha gente que está haciendo un esfuerzo muy grande, intentando poner ese cortafuegos que, como señalaba el secretario de la Presidencia, claramente está instalado en los próximos 15 días. Pero además esa curva de la que hablaba Rodríguez Pupo es una curva que recién está comenzando. No podemos todavía decir que son buenas noticias porque estamos hablando de noticias que son aisladas, ¿no? Cuando a veces se habla de 4 casos, de 6 casos, por supuesto que uno se alegra en la cortita, pero no es una tendencia que pueda marcarse como decir, bueno, está, en realidad ya pasó. No pasó, justamente, que nos quedemos en este tiempo en casa. El otro día escuchaba a López Rossetti, un médico argentino que ha venido aquí al programa y que es muy claro, decía, bueno, piensen que cada minuto que te quedas en tu casa, cada día que no vas a trabajar, cada día que no vas a determinados lugares donde no tenés la necesidad de ir, estás salvando una vida. Bien. Porque estás evitando que se contagie alguien, tu familia, estás ahorrando una cama que en algún momento se va a necesitar, una cama de hospital que se va a necesitar, estás en ese momento justamente con tus actitudes personales evitando que esa curva sea muy elevada. De nosotros depende en este momento esa tendencia de la curva que evidentemente es la clave, ¿no? Todo el mundo habla de eso y de cómo poder hacer frente a muchos casos a la vez. Hay algo también que está para tener en cuenta. No nos olvidemos que nuestras casas en general son chicas. Al quedarse en casa y generalmente viven la familia con los niños, a veces algún adulto mayor, se genera todo un clima que hace que la gente diga, bueno, la curva queda ya lejos, ¿no? Sí, la curva de la enfermedad. Estamos en la misma condición. Entonces, bueno, salgo a ventilarme porque si no va a pasar algo peor. Claro. Eso también es un tema. Algunos mensajes que van llegando. Qué fácil la ven los periodistas. Pregunto, ¿ustedes se iban con algún peluquero? ¿Es necesario que ese peluquero trabaje y arriesgue contagiar? El trabajo de ustedes es lo mismo, es tan importante. ¿Por qué no se quedan ustedes? Es una buena pregunta. Sí, es una buena pregunta. A mí me le hicieron ahí en la calle. Un señor me paró y me dijo, te felicito, felicita a todos los compañeros del programa, pero ¿qué estás haciendo? Porque por culpa de ustedes nosotros la vamos a pagar. Es la opinión de un ciudadano, me lo dijo hoy, se lo comenté a Marta cuando veníamos para acá. El trabajo periodístico tiene esto, es parte de nuestro trabajo, es parte de todo lo que está ocurriendo, otorgar buena información, información fidedigna, lo tenemos que hacer. A mí me gustaría quedarme en casa, sí. Pero además el trabajo periodístico es el que hace que hoy sea tendencia, que tengamos información transparente, que esa información llegue directamente a la población, que se ha incrementado la población que a través de los medios se informa, mucha gente que estaba en otra, viendo cable, viendo otras cosas, ve los noticieros, los pone a las 7 de la tarde, 8:30 sabe que el gobierno va a salir o con una conferencia o con un informe, y son los periodistas los encargados de hacer llegar esa información a toda la población. Si la información no es un punto clave en estos momentos que estamos viviendo, me pregunto cuándo lo será, ¿no? Bien, sobre información,
y lo que la gente sube a las redes, Mucho algunos cuidado. con títulos de periodistas, otros con títulos universitarios de otra naturaleza. Bastante para debatir sobre eso en el próximo bloque, pero permítanme repasar algún otro mensajito. Mira, así como acá vimos mucha gente, mirá en Colonia, al menos en Colonia del Sacramento. Este fin de semana por mi profesión tuve que salir, soy médico. Desde mi domicilio al destino pasé por la hermosa Rambla de Colonia del Sacramento, 26 grados, hora 16. Felicito a mis conciudadanos porque no había un alma en la calle. Alguien dice que no está de acuerdo con que aumenten ¿fuiste tú que lo propuso, Rodríguez Popola, el peaje a 1.000 pesos? Y la explicación es porque su marido, por ejemplo, vive en Las Vegas, trabaja en el transporte, tiene que ir sí o sí todos los días a Fue Montevideo. lo que dijimos, No, que, claro. que hubiera una excepción con las personas que viven justamente tras los peajes. Pero aparte ya tienen un peaje más reducido. Sí, ya Bien. tienen- Hablando de justamente la información, ¿quién le da a quién, a qué mensaje y a qué mensajero el ok de válido, de certificado? ¿Vieron lo que pasó con Bolsonaro y sus Tremendo. tweets? Lo hablamos a la vuelta? piedra hidroxiquina. Ya venimos.